Este es Daniel Bermúdez. Daniel es discapacitado y tiene que desplazarse 15 cuadras para usar los buses articulados del Transmilenio. Daniel presentó una acción de tutela contra Transmilenio debido a que ésta no había adecuado los buses alimentadores para que fueran accesibles a personas discapacitadas. Transmilenio estaba violando los derechos de locomoción de Daniel. Esta situación la vive todos los días el 6% de la población colombiana. Daniel investiga qué garantías le otorga el gobierno colombiano a la población discapacitada. Daniel encuentra que según la Constitución colombiana, el derecho a la igualdad otorga a todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías. Daniel entiende que la violación del derecho a la igualdad de los discapacitados ocurre cuando se les niegue injustificadamente un trato especial que les permita acceder a bienes, servicios o beneficios a los que tienen acceso el resto de la sociedad. La abogada de Daniel, Clara, le explica que para proteger este derecho existen diferentes opciones constitucionales. En primer lugar, todos los discapacitados tienen el derecho a trabajar como cualquier otro ciudadano. Para impedir injustas situaciones, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dicta que el despido de un discapacitado debe ser avalada por la autoridad de trabajo y habrá indemnización por despido sin justa causa. Para proteger el derecho a la educación de los discapacitados, el artículo 2 de la misma ley estipula que si está probado que un individuo necesita educación especial, esto no puede usarse como excusa para negar el acceso al servicio público educativo. Para proteger el derecho a la libertad de locomoción, se estipula que los discapacitados deben tener acceso al transporte público en condiciones de igualdad, sin tener que soportar limitaciones que impliquen cargas excesivas. Además de la Ley 361 de 1997, existen otras como la Ley 1145 de 2007, que le da estructura al Sistema Nacional de Discapacidad, y la Ley 1618 de 2013, en la cual se reconocen los derechos y las garantías a los discapacitados. Daniel se pregunta entonces por qué las leyes no están siendo efectivas y por qué sus derechos se siguen violando. Para responder sus preguntas recurre al Sistema Nacional de Discapacitados, donde conoce a Diana, quien le explica cómo es la situación actual de los discapacitados en Colombia. En primer lugar, hay falta de cifras acerca de la situación de discapacitados en Colombia. Esto induce a que no haya claridad respecto a la cantidad de discapacitados ni de las necesidades a atender. En segundo lugar, hay falta de voluntad política, pues las políticas públicas existentes se quedan en la fase de formulación, puesto que no se tienen asegurados los recursos necesarios. Más aún, estas políticas deben ser multidimensionales e intersectoriales. En tercer lugar, existe una gran discriminación en el mercado laboral. Se sabe que el 60% de la población discapacitada no recibe ingreso alguno y que el 70% pertenece a estratos 1 y 2. Más aún, apenas el 16.6% se encuentra trabajando y tan solo el 1.6% está pensionada. Lo anterior se debe a la concepción de que una persona con discapacidades no puede desempeñar un trabajo de la forma adecuada. Esto obliga a los discapacitados a trabajar en la informalidad o en condiciones no adecuadas para ellos, sin ningún tipo de garantías legales. Daniel considera que hay varios aspectos en los que Colombia y sus dirigentes se podrían enfocar para tratar de garantizar el derecho a la igualdad a los discapacitados. Para aumentar la inclusión laboral, se podría realizar charlas y talleres con los diferentes empresarios del país, para que estos entiendan la situación de discapacidad que se vive y los mecanismos de cómo incluir a los discapacitados en sus empresas. Por otro lado, se podrían realizar capacitaciones a los discapacitados para que logren tener las herramientas para acceder al mercado laboral, así como de diferentes tipos de acompañamientos durante la búsqueda y la fijación de contratos laborales. Para mejorar el desconocimiento de la situación de los discapacitados en Colombia, sería óptimo generar una serie de diagnósticos en donde se logre caracterizar los aspectos socioeconómicos del individuo y el tipo de discapacidad que posee, para así poder conocer sus demandas. También es fundamental aumentar la capacidad operativa de las agencias encargadas de implementar las políticas públicas para que éstas se vuelvan realidad. Finalmente, es importante tener en cuenta que se debe aumentar la legitimidad de los colombianos hacia los programas que buscan ayudar a los discapacitados, pues en muchas ocasiones no se es consciente de la desconcertante situación de vulnerabilidad en la que estas personas viven, porque tal y como dice el famoso dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. La discapacidad no nos limita, no lo hagas tú.